Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre si veremos cómo Thrawn y Ezra llegaron a las regiones desconocidas en la serie de Ahsoka. La quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los cuantos que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos, y de paso nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual este tema ya hicimos una actualización detallada como vemos en pantalla, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Eso sí, pues en nuestra primera pregunta del día que el Master Ultra Power nos cuestiona, ¿Ahsoka podría aparecer en la tercera entrega del juego de Jedi Survivor? Y bueno, Masters, hay que reconocer que está más que cantado la parte 3 de los juegos con el caballero Jedi Cal Kestis por cómo termina la trama de Survivor con él decidido a crear en Tanalorr un refugio de la senda oculta, justo la misma pues que vimos en la serie de Kenobi. Y hay que recordar que había muchos Jedi vivos en esa época alrededor de 10 años después de los eventos de la Orden 66, como el propio Obi-Wan o Quinlan Vos, quienes colaboraron con la senda oculta, o también Ahsoka Tano, que hasta el momento no tenemos una conexión con la senda oculta y ella. Y esta situación en un Jedi Survivor parte 3 podría causar que hubiera cameos de ciertos Jedi en ese videojuego, porque ya hasta el estudio Respawn nos ha dicho que quieren hacer una trilogía de juegos. Pero en el caso concreto, Masters, de Ahsoka aparecer en una parte 3 lo dudo muchísimo, Masters, porque hasta cierto punto ya vimos lo que ella hizo como una rebelde en la serie de Rebels, y sobre todo lo digo por lo sobreprotector que es Dave Filoni hacia su personaje, uno que no aparece en otras cosas en donde no esté involucrado él. Así que más bien pienso que la historia de Ahsoka se seguirá contando en la era de la Nueva República. Por eso personalmente dudo muchísimo que Ahsoka aparezca al lado de Kestis en alguna parte de un videojuego. Esto pues ante un potencial Jedi Survivor 3, pero nunca se sabe. Aunque eso sí, cuando veamos cómo han pasado los años con Cal Kestis en Tanalorr, esto sí podría abrir la puerta para ver algún Jedi inesperado en el próximo juego. Es así que en nuestra segunda pregunta, el Master Enduren GT nos cuestiona ¿por qué Ahsoka se alejó de Sabine Wren? Y bueno, Masters, esta es una de las premisas más gordas presentadas previo a la serie de Ahsoka, una que seguro será contestada ahí, pero todo parece indicar porque pasan alrededor de 10 años desde la liberación de Lothal hasta el momento donde Ahsoka y Sabine se encuentran ahí para iniciar su viaje para rescatar a Ezra, que las dos en ese punto tienen una larga historia extra de 10 años que Dave Filoni tenía muy bien planeada desde que nos presentó el epílogo de Rebels, con ellas dos sorpresivamente viajando juntas. Y ojo que lo interesante de esto es que Sabine, previo a entrenar con Ahsoka, ya había pasado mucho tiempo entrenando con Ezra y Kanan, volviéndose una maestra, por ejemplo, con el sable oscuro. El punto es que en la temporada 3 de Rebels, durante el capítulo Las pruebas del sable oscuro, ahí el caballero Jedi Kanan Jarrus, mientras entrenaba a Sabine, se queja con Hera Syndulla sobre cuál testaruda era Wren, siendo pues según él demasiado mandaloriana, nada Jedi. O sea, ya desde entonces, a pesar de que Sabine supera aquella prueba, ya se mostraba pues que era muy pero muy difícil como una pupila. Y eso claro es un importante indicio, porque parece que después Ahsoka al entrenarla, cuando Sabine tuvo el sable de Ezra, ella tendría el mismo problema que Kanan por lo testaruda que era Sabine, tal y como lo menciona la Togruta en el tráiler. Las dos sabemos quién te podría ayudar. Ella sigue tan obstinada como siempre. Así que parece que las dificultades que las dos féminas tuvieron en esos 10 años pasando cierto tiempo juntas, y sobre todo entrenándose con el sable de luz, fue lo que hizo que Ahsoka dejara a Sabine. Así como también la Togruta menciona en el tráiler de Ahsoka que se alejó de ella de forma similar a como lo hizo con Anakin, como si estuviera pues sumamente decepcionada con algo que hizo Wren. Así que esto nos dice, Masters, que algo pasó de peso en todo este tiempo, algo que aún no conocemos, que hizo a Ahsoka dudar de la capacidad de Sabine, y por eso se quebró su relación hasta el punto en la que más bien por necesidad se tendrían que volver a juntar en Lothal para buscar las dos a Ezra. Pero claro, Masters, mucho de esto se sabrá a ciencia cierta tras el estreno de la serie de Ahsoka. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Pisabeard nos cuestiona, ¿será posible restaurar la Nueva República tras las secuelas? Y bueno, Masters, es muy evidente que veremos los eventos post-secuelas en la futura película de una nueva Orden Jedi con Rey escrita por Steven Knight, una que sabemos de manera oficial que sucederá 15 años después de los eventos del episodio 9 de la saga. Así que de una forma u otra, al haber pasado más de una década de haber destruido a la Primera Orden, tendremos que ver cómo se ha reformado el gobierno galáctico que vimos que fue destruido en el episodio 7 de la saga, con la capital de la Nueva República, Hosnian Prime, volando en 1000 pedazos.
Así que por eso me parece que sería muy evidente que tengamos que ver a la Nueva República. Claro, Master, sabemos que tras la batalla de Exegol se venció definitivamente a los restos imperiales, a los Sith y a la tiranía. Así que seguramente los habitantes de la galaxia en todo este tiempo tendrían que unirse para crear algo mucho más fuerte y un gobierno más duradero de lo que fue la Nueva República. Así que en este sentido sí creo que se puede restaurar a la Nueva República, o al menos que se nos presente como alguna evolución de gobierno democrático que existe en esos tiempos en esa galaxia. Así que en definitivo sí pienso que veremos un gobierno fortalecido, a diferencia de lo que vimos en el pasado en los tiempos del canciller Valorum en la Vieja República o del canciller Mon Mothma de la Nueva República. Es así que nuestra cuarta pregunta, el miembro del canal y aprendiz Sith Federico Casado, él nos cuestiona por qué Ahsoka entrenó a Sabine si ella no es sensible a la fuerza. Y creo que este cuestionamiento es clave y se profundizará en la serie de Ahsoka, Masters. No obstante, Star Wars y el propio Dave Filoni nos han demostrado que no necesariamente tienes que ser sensitivo a la fuerza para que alguien te entrene. Vaya, en la temporada 3 de Rebels, en el mencionado capítulo Las pruebas del sable oscuro, vimos ahí claramente cómo la mandaloriana Sabine Wren se entrenó con Ezra y Kanan en el manejo con la espada y recibió una gran lección Jedi, e incluso ahí Dave Filoni estableció muchas cosas, como lo testaruda y lo poco que escuchaba Sabine, pero también que todos tenemos algo de la fuerza adentro. Esto pues porque la fuerza proviene de la vida. Y sobre todo ahí se nos explica que dominando nuestro propio ser y nuestros miedos, podremos ser hasta uno con la espada y movernos como un Jedi. Y justo gracias a este aprendizaje tan particular Jedi, Sabine logra por dominar el sable oscuro, y sabemos que ella después haría lo mismo con el sable verde de Ezra, que duró con ella una década. Así que técnicamente desde entonces Sabine ya era una especie de iniciada en la senda Jedi, a pesar de no ser sensitiva en ese punto, aprendiendo sobre todo las cadencias básicas con el sable de luz y también cierta capacidad de dominar la espada y ser uno con ella. Y seguramente todo eso Ahsoka lo sabía como para entrenar después a la mandaloriana, porque claro, ella conoció a toda la tripulación del fantasma. Y mucho ojo, Masters, porque inclusive sabemos en los cómics del canon que por ejemplo Darth Maul tomó como su aprendiz oscura a Lady Qi'ra, compartiéndole todos sus conocimientos de los Sith sin ser sensitiva a la fuerza. Así que esto del aprendiz no sensitivo siempre es posible. Pero lo más interesante es que en el primer teaser exclusivo que vimos de Ahsoka, el de la Celebration 2022, vimos en uno de los planos que no ha vuelto a salir, una misteriosa mano que movía apenas como jalándola con la fuerza a una taza. Y esto se daba, Masters, en la mesa de la nave en la que estaban sentadas Ahsoka y Sabine. Y por la posición en la que están, como después se ve en el tráiler, esto parece ser justamente Sabine Wren. Así como ella, incluso instintivamente en otro momento, intenta usar la fuerza en frente de Shin Hati en combate y ella se burla. Así que todo esto prueba que hay algo más en el interés de Ahsoka por entrenar a Sabine. Vaya, Masters, incluso aquí Dave Filoni puede estar abriendo toda una interesantísima caja de Pandora para que Sabine Wren sí se abra a la fuerza poco a poco de alguna manera que aún no conozcamos. Porque después de todo, el creativo ya nos lo dijo en la serie de Rebels por medio de Kanan, que todos tenemos algo de la fuerza y de cierta manera cualquier individuo vivo, estando en la resonancia correcta y también claro con el debido conocimiento, podría entrar en contacto con este campo místico. ¿Y quién más como Sabine, que conoció en vida a un montón de Jedi? Y todo esto lo digo, Masters, como una especulación responsable con las evidencias que tenemos. Pero me parece que puede ser algo muy pero muy posible en la serie de Ahsoka, porque inclusive este tema de que alguien no sensitivo se volviera uno, pasó de diversas maneras en el antiguo universo expandido. Y Filoni pues podría estar interpretando algo de esto con algo de licencia narrativa para que tenga mucho más sentido el entrenamiento de Ahsoka hacia con Sabine. Así que esto podría cambiar muchas cosas a futuro. Es así que nuestra quinta pregunta final, que titula el video, el Master Rogue nos cuestiona en relación a la serie de Ahsoka, si veremos cómo Thrawn y Ezra llegaron a las regiones desconocidas en esta serie. Y bueno, aquí de nueva cuenta entramos aquí en los terrenos de la especulación responsable, Masters. Claro, hay que recordar que el enfoque de la serie de Ahsoka será la búsqueda al paralelo de los buenos y los villanos por Ezra y Thrawn, que se perdieron en el final de Rebels en una región completamente inexplorada del espacio junto con los Purgils. De ahí que duraran casi 10 años desaparecidos y no intervinieran en la mayoría de la guerra civil. Pero ojo, Masters, el gran almirante Thrawn venía de las regiones desconocidas del espacio del mundo de Chila, y Thrawn había sido, en su juventud, un comandante de la flota expansionaria de los Chilis. Y todo esto, pues, antes de unirse formalmente al Imperio Galáctico. Así que esto nos dice que él conocía muy bien las regiones desconocidas, o al menos una buena parte de ese espacio, porque inclusive él en el canon hasta le daría la ruta secreta a Palpatine para que así sus elegidos se retiraran tras la derrota con los rebeldes para crear otra cosa, algo que a la postre pues daría la creación de la Primera Orden.
Así que estos dos importantes datos, Masters, nos dicen que Thrawn y Ezra desaparecieron en una región que ni siquiera los Chiss conocían. Muy probablemente una que ni siquiera esté cartografiada y que por consiguiente ni siquiera estuviera en las regiones desconocidas de la galaxia, sino digamos en el espacio salvaje a esta. De ahí pues que estos dos no pudieran volver en más de una década. Pero hablando netamente de si veremos en la serie de Ahsoka cómo ambos llegaron a ese lugar desconocido, estoy muy seguro que esto sí se abordará en la serie de la Togruta, porque esta es una pregunta que los fans de Hueso Colorado de Rebels, como yo, llevamos más de un lustro haciéndonos desde que concluyó la serie animada. Pero la pregunta del millón que deberíamos de hacernos aquí es cómo veremos esto y qué pasó con Ezra y Thrawn tras llegar a esa región inexplorada del espacio como para que en 10 largos años ellos dos no estuviesen juntos, ¿cierto? Y personalmente, Master, yo veo muy posible en la serie, por el gran salto de tiempo entre Rebels y Ahsoka, que se nos cuente lo que pasó simplemente como una referencia en el diálogo presente de la serie, y no por medio de un flashback. Y esto, claro, podría ser por medio del punto de vista de Thrawn, que suena que va a estar mucho más presente que Ezra, al menos en un inicio de la serie. Y esto lo digo, Masters, porque muchas de las series del Filoniverse que ya hemos visto han usado el recurso narrativo de contar las cosas más que mostrarlas. Claro, esto con ligeras excepciones como el hecho de cómo sobrevivió Boba Fett, o con la terrible purga mandaloriana que no la vimos hasta el libro de Boba, y que inclusive no se volvió a referenciar nada del pasado ni siquiera en Mandalorian 3. Vaya, si lo vemos así, los flashbacks de Star Wars llegan a cuentagotas cuando no son de la Orden 66, porque de eso sí hemos tenido un montón. Así que en este sentido, creo que una referencia en diálogo de qué pasó con Ezra y Thrawn es un poco más posible a un flashback, pero yo lo pongo ligeramente superior, Masters, digamos un 60% contra un 40%. Aunque eso sí, creo que la primera vez que veamos a Ezra, cuando Bridger cuente su versión de los hechos al momento de que Ahsoka y Sabine lo encuentren, ahí es cuando más probabilidades podríamos tener de ver un flashback de qué rayos pasó con él y Thrawn, sobre todo para ver concretamente cómo llegaron ahí con los Purgils hasta el punto de separarse con los años. Es más, hasta el montón de templos que visiten y el hecho de rastrear a esos mismos Purgils que ya vimos que estarán en la serie, estas dos cosas podrían ser otro medio para ir llenando los fragmentos del pasado sobre lo que pasó con Ezra y Thrawn, viendo por ejemplo visiones en esos templos o hasta leyendo la cabecita de los Purgils. Pero lo que sí creo es que tras llegar a ese lugar desconocido, la serie dará por descontado que Ezra y Thrawn tras llegar ahí se separaron y que seguramente todo este tiempo han vivido ahí como enemigos. Y sobre todo lo digo porque Ezra, al vencerlo en el final de Rebels, superó su prueba más grande como Jedi. Pero aquí, Masters, mucho cuidado con el spoiler en la parte siguiente si no quieren saber cosas que podríamos ver en la serie de Ahsoka, ya que si lo recuerdan, Making Star Wars no hace mucho tiempo en sus filtraciones mencionó que el Jedi Ezra Bridger aparecería en las tierras altas del mundo de Nodian, y este sistema sería aparentemente un planeta nuevo en la galaxia, porque hasta el momento no hay registro alguno de que exista. O sea, donde esté Ezra estará completamente desconectado y también imposibilitado de volver por lo inaccesible del lugar. Así que lo que encontremos ahí con Ezra Bridger será una verdadera sorpresa tras una década de no verlo, Masters. Pero todo esto, claro, lo descubriremos próximamente en la serie de Ahsoka, que por fin nos resolverá esa gran incógnita que ha estado viva desde el 2018 que se transmitió la última temporada de Rebels. Pero si también te interesa ver por qué Baylan habla de Anakin en la serie de Ahsoka, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.